Te contaré algo que estremecerá tu espíritu y abrirá una puerta que pocos se atreven a cruzar, porque en esta historia de Jefté y su hija hay un eco antiguo, un murmullo divino. Una maldición silenciosa que se desliza entre las promesas hechas sin pensar y el favor de Dios que actúa incluso cuando el ser humano tropieza con su propio juramento escondido. Yo, narrador sobre las aguas del tiempo, te revelo ahora lo que la Biblia mostró y lo que muchos nunca quisieron mirar de frente, porque este relato no es simple historia, sino una herida abierta que revela el misterio del sacrificio y el reflejo pálido de un futuro donde otro hijo sería entregado, no por error humano, sino por amor eterno. Jefté nació rechazado. Hijo de una mujer considerada indigna, expulsado por sus propios hermanos, arrojado a la tierra áspera de Tob. Allí creció rodeado de hombres vacíos, guerreros sin causa, almas rotas que veían en él un líder improbable. Pero el cielo ya trazaba sobre su vida un camino que ni él sospechaba, porque así obra Dios, toma lo que el mundo desecha y lo levanta para cumplir un propósito que precede incluso el nacimiento. Jefté no sabía que su vida sería un espejo oscuro de un sacrificio mayor que algún día iluminaría al mundo. Cuando los amonitas se levantaron contra Israel, los mismos que lo habían echado vinieron a rogarle que fuera su comandante. Jefté, marcado por el dolor, aceptó, aunque sabía que la herida seguía abierta. No buscó venganza, sino propósito. Y en ese momento, el Espíritu del Altísimo comenzó a moverse sobre él como un viento que anuncia batalla, un viento que prepara lo inevitable. Pero Jefté cometió un voto imprudente. Una promesa nacida no del amor sino del miedo, como tantos votos humanos que brotan cuando el alma tiembla. Dijo que, si Dios le daba la victoria, ofrecería en sacrificio a quien saliera a recibirlo al volver. No imaginó lo que eso significaba. No midió las consecuencias. No entendió que hay palabras que abren puertas espirituales que no se pueden cerrar fácilmente, palabras que atan más que cualquier cadena forjada por manos humanas. El cielo lo escuchó. Y aún así, Dios le dio el triunfo. Israel venció. El enemigo cayó. La tierra se silenció ante el estruendo de la victoria. Y Jefté regresó a casa con el corazón inflamado. Pero entonces ocurrió lo que el alma humana no resistiría, no un ciervo, no un animal, sino su hija, su única hija, salió danzando con panderos para recibirlo. Su risa, su inocencia, su gozo, todo se quebró en un instante. Ese momento fracturó el tiempo. Ese segundo quedó clavado como un hierro ardiente en la historia. Porque Jefté, guerrero poderoso, se quebró. Rasgó sus vestiduras. Gritó al cielo preguntando por qué la tragedia había caído sobre él. Pero sus propias palabras lo habían atado. Y aunque muchos no lo entienden, este momento revela un misterio profundo. La Biblia no romantiza el dolor, lo expone. No suaviza la tragedia, la muestra desnuda para revelar la fragilidad humana. Su hija, sin embargo, mostró una fe que pocos comprenden. Ella no lloró por sí misma. No maldijo a su padre. No acusó a Dios. Simplemente dijo que, si él había abierto su boca al Señor, debía cumplir. En su respuesta había un reflejo leve, una sombra distante de lo que siglos después Cristo haría, ofrecerse voluntariamente por un propósito mayor, aunque el precio fuera la vida misma. Es un eco profético que vibra más allá de la tragedia, un anticipo tenue del sacrificio perfecto. Muchos han cuestionado si Jefté fue un héroe o un monstruo. Pero esta página no busca juzgarlo, sino revelar la tensión entre la fe y la fragilidad humana. Jefté no deseaba el sacrificio. No lo planeó. No lo imaginó. Pero, como tantos, habló antes de pensar.
Y ahora debía enfrentar la consecuencia de su propia voz. Su hija pidió 2 meses para llorar su destino. Él accedió. Y ella se fue a las montañas con sus amigas, donde la brisa nocturna llevaba sus lamentos hacia el cielo. Las noches fueron largas. Cada estrella parecía observar el dolor de una joven que no había cometido pecado alguno, pero que ahora cargaba con el peso de una promesa hecha por otro. Sus lágrimas no eran de rebelión, sino de aceptación. Ella sabía algo que muchos ignoran: hay momentos en que la fe duele, en que el propósito no se comprende, en que la obediencia parece injusta, pero aún así se entrega. Cuando regresó, Jefté sintió que el mundo entero se hundía bajo sus pies. Su corazón tembló al verla llegar, firme, decidida, sin temor. Era como si un resplandor invisible la envolviera, un indicio profético de que su historia, aunque trágica, señalaría hacia un sacrificio más grande que vendría siglos después. Porque cada acto humano que toca la cuerda del sacrificio apunta, de algún modo, al Cordero Perfecto. El cumplimiento del voto no fue un espectáculo público. No fue un ritual pagano. Fue una herida profunda en la intimidad de un hogar. Y aunque la Escritura no describe cada detalle, deja claro que Jefté hizo conforme había prometido. Allí, en ese acto, se selló una de las historias más dolorosas y misteriosas de toda la Biblia. Israel lloró por ella año tras año. Y su memoria quedó grabada como una advertencia eterna sobre el poder de las palabras. Jefté siguió gobernando 6 años más, pero nunca volvió a ser el mismo. La victoria no lo llenó. La tragedia lo marcó. Y su nombre quedó dividido entre honor y sombra. Pero incluso en su error, Dios lo incluyó entre los héroes de la fe, mostrando que la gracia puede abrazar incluso a los que tropiezan en medio del camino. Así terminó aquel capítulo, dejando una huella eterna que aún habla a quienes buscan entender sacrificio verdadero. La brisa de la tarde corría suave entre los árboles cuando Jefté salió al encuentro de los ancianos. Sus pasos resonaban con la firmeza de quien ha luchado todas las batallas solo, pero su corazón aún cargaba cicatrices invisibles. Aquellos hombres, que un día lo habían rechazado por ser hijo de una mujer ajena, ahora lo miraban con ojos diferentes, no de desprecio, sino de necesidad. El enemigo avanzaba, los amonitas derramaban destrucción, y el pueblo que una vez lo había expulsado ahora suplicaba por su regreso. Jefté los observó en silencio. Parte de él deseaba dar la espalda y seguir su camino, pero otra parte recordaba a su madre, recordaba las noches en las que ella, con voz temblorosa, le hablaba de un Dios que jamás abandona ni olvida. Ese Dios que ve la injusticia, que escucha el llanto del inocente. Ese Dios que, aun cuando los hombres cierran puertas, abre destinos. ¿Y ahora vienen a mí?, preguntó Jefté con la voz contenida. ¿Ustedes, qué me despreciaron? ¿Ustedes, qué me echaron de la casa de mi padre? Los ancianos bajaron la mirada. Por primera vez, la vergüenza pesaba en sus hombros más que el miedo al enemigo. Es verdad, respondieron. Te tratamos mal. Pero ahora la guerra nos alcanza y sabemos que Dios está contigo. Si regresas y peleas por nosotros, serás nuestro jefe, nuestro caudillo. La propuesta era grande, pero la herida también. Jefté sabía que aceptar significaría enfrentar más que una batalla física, significaría regresar al lugar donde lo marcaron con rechazo. Sin embargo, había algo más profundo: su propósito. Él no había nacido para vivir huyendo. Él había sido moldeado en la soledad para un día levantarse como respuesta divina. Si vuelvo, dijo Jefté, mirándolos a los ojos, será Dios quien entregue la victoria.
Y si él lo hace, ustedes cumplirán su palabra, yo seré su líder. Los ancianos asintieron, y así Jefté regresó como hombre de guerra, no como el muchacho despreciado. El pueblo entero se reunió, y por primera vez, el nombre de Jefté no sonó como insulto sino como esperanza. Sin embargo, detrás de toda victoria hay un precio, y detrás de toda promesa hay un eco que a veces se convierte en prueba. Jefté lo sabía. Antes de partir a la batalla, se arrodilló en soledad. Elevó los ojos al cielo y pronunció un voto, un pacto nacido desde la profundidad de su fe pero también desde el ardor de la urgencia. Señor, si entregas a los amonitas en mis manos, si me concedes esta victoria, entonces lo primero que salga a recibirme de mi casa, cuando yo regrese en paz, será tuyo. Te lo ofreceré como voto, como entrega completa. Las palabras se elevaron como brasas ardientes. Eran sinceras, eran intensas, pero también eran peligrosas. Y aún así, Dios escuchó. No por el voto, sino porque Jefté era un hombre de propósito. El día de la batalla amaneció con cielo claro. Las tropas se alinearon detrás de Jefté, quien avanzó con la confianza de que el Todopoderoso iba delante de él. Los amonitas cayeron uno por uno, y el estruendo de la victoria retumbó por todo el territorio. El pueblo gritó el nombre de Dios y también el de Jefté, porque entendían que sin él no habrían sobrevivido. Pero ese regreso sería la escena que marcaría para siempre la historia de Israel. Cuando Jefté volvió a su hogar, con la ropa aún manchada de batalla y el corazón rebosante de gratitud, escuchó algo que lo dejó inmóvil. Era el sonido de panderos, el eco de una melodía pura, alegre, inocente. Era una voz femenina, joven, dulce. Era su hija. Su única hija. Ella salió corriendo con una sonrisa iluminada, celebrando el triunfo de su padre sin saber que cada paso suyo acercaba el momento más doloroso que un corazón podría experimentar. Jefté sintió cómo se rompía su alma. El voto que había hecho se levantó como una sombra enorme detrás de él. Dios le había dado la victoria, y ahora su promesa exigiría un precio. «Padre», gritó ella, llena de orgullo. «Sabía que regresarías. Sabía que Dios te daría la victoria». Pero él rasgó sus vestiduras. «¡Ay, hija mía! Me has abatido», exclamó, con voz quebrada. «Yo hice un voto al Señor y no puedo retractarme». Ella no retrocedió. No lloró. No discutió. No maldijo. Simplemente respiró hondo y miró a su padre con una serenidad que no era humana, sino celestial. «Padre», dijo, «si has hecho un voto al Señor, cumple con él. Dios te dio la victoria. Haz conmigo como has prometido. Solo te pido 2 meses para ir a los montes y llorar mi vida entregada». Jefté quedó en silencio. No había dolor más grande, pero tampoco había fe más pura que la de aquella joven. Y así, con el corazón desgarrado, la dejó ir. Durante 2 meses, ella caminó entre montes y valles, meditando en su destino. No como víctima, sino como ofrenda. Como alguien que entendía que la vida, incluso cuando duele, sigue siendo propósito divino. Cuando regresó, Jefté cumplió su voto. Y aunque la historia registra su acto con solemnidad, no lo recuerda como tragedia, sino como testimonio. Testimonio de que los votos son sagrados, de que la fe requiere valentía y de que, a veces, los sacrificios más profundos nacen del amor. Cuando Jefté terminó aquella súplica sincera, el cielo permaneció en silencio, pero su corazón sintió una fortaleza nueva,
una convicción que nunca antes había experimentado. Era como si Dios, sin pronunciar palabra audible, hubiera colocado una mano firme sobre su espíritu y le hubiera dicho, no temas. Avanza. Y Jefté avanzó. Tomó su escudo, ajustó su espada y se dirigió a sus hombres, quienes aguardaban con rostros tensos, expectantes, casi conteniendo la respiración. Todos sabían que lo que ocurriría en las próximas horas definiría el destino de su nación entera. Jefté habló con voz firme, pero llena de esa humanidad que lo caracterizaba. No hablaba como un general distante, sino como un hermano que había compartido con ellos el polvo, el cansancio y las heridas de la vida. Hoy no peleamos solo por un territorio, dijo, caminando entre las filas. Peleamos por nuestras familias, por nuestros hogares, por la honra de nuestro Dios y por el futuro de quienes aún no han nacido. No somos un pueblo perfecto, pero somos un pueblo con un propósito. Y ese propósito nos sostiene. Muchos bajaron la cabeza con lágrimas contenidas, otros alzaron sus armas con más fuerza. El viento sopló con una intensidad inesperada, levantando polvo y hojas secas, como si la creación misma quisiera presenciar aquel momento. Y cuando todo estuvo listo, Jefté ordenó avanzar. La marcha hacia el campo de batalla fue silenciosa, solo interrumpida por el sonido rítmico de los pasos, el choque suave del metal y alguna respiración agitada. Pero cada paso era un recordatorio de que la valentía no significa ausencia de miedo, sino caminar a pesar de él. El enemigo, numeroso y soberbio, ya esperaba. Desde lo alto de la colina donde había montado su campamento, uno de los capitanes amonitas observó la aproximación de Israel y sonrió con desprecio. Para ellos, la victoria ya estaba asegurada. Pero no sabían que Jefté no avanzaba solo, avanzaba con una fe forjada en el rechazo, fortalecida por la miseria y pulida por la dependencia absoluta en Dios. Aquella combinación, invisible a los ojos humanos, sería la clave. Cuando los dos ejércitos quedaron frente a frente, hubo unos segundos de silencio casi sagrado. Jefté respiró hondo, elevó una mirada rápida al cielo y luego señaló hacia adelante. El estruendo de la batalla comenzó como un rugido que rompió la tierra. Espadas chocaron con espadas, escudos se astillaron, hombres gritaron, la tierra tembló bajo el peso de la guerra. Pero en medio de aquel caos, algo extraordinario comenzó a suceder. El ejército de Israel, pequeño, desgastado y sin experiencia en comparación, comenzó a avanzar con una fuerza inexplicable. Como si una mano invisible les guiara y les abriera paso. Jefté lideraba desde adelante, no desde atrás. Cada vez que caía un enemigo, él no se detenía, sabía que su victoria no era meramente militar, sino espiritual. La batalla parecía prolongarse horas, aunque quizá fueron menos, porque en los momentos de guerra el tiempo se disuelve. Pero poco a poco, el enemigo comenzó a retroceder. Sus formaciones se rompieron, sus gritos perdieron fuerza, su arrogancia se desmoronó. Fue entonces cuando Jefté levantó su espada y dio el grito final, un llamado que resonó en todo el valle, como un eco poderoso que rompió la voluntad de los amonitas. La victoria fue total. Los hombres de Israel, agotados, pero con el corazón encendido, levantaron sus voces al cielo. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron entre sí. Jefté, sin embargo, se quedó de pie, mirando hacia el horizonte. Sabía que la batalla militar había terminado, pero otra batalla, la más dolorosa de su vida, estaba a punto de empezar. Recordó su voto. Recordó sus palabras pronunciadas antes de la guerra. Y aunque su corazón ahora pesaba como plomo, decidió regresar de inmediato a Mizpa para cumplir con lo que había prometido al Señor. No era un voto ligero,
ni uno fácil, pero él era un hombre que sabía que la palabra dada a Dios tenía un peso eterno. El regreso fue distinto de la marcha inicial. Si bien la victoria llenaba el aire, Jefté caminaba como un hombre dividido entre la alegría por su pueblo y un presentimiento que crecía en su interior como una sombra inevitable. Mientras más se acercaba a su hogar, más rápido latía su corazón. Porque en lo profundo, aunque no quería admitirlo, temía que el sacrificio que había prometido le costaría algo demasiado valioso. Cuando llegaron a Mizpa, la gente salió con alegría. Gritos de celebración, cantos, palmas, todos corrieron hacia él para recibirlo como héroe. Pero entre todas las voces, entre todas las figuras, hubo una que hizo que el alma de Jefté se quebrara. Una joven corrió hacia él, danzando con panderos, sonriendo con esa inocencia que solo un corazón puro puede tener. Era su hija. Su única hija. La alegría del pueblo contrastó de manera desgarradora con el estremecimiento que recorrió el cuerpo de Jefté. Su hija corría hacia él con lágrimas de emoción, moviendo los brazos, celebrando la victoria que Dios había concedido. Todo en ella irradiaba vida, esperanza y un amor inmenso por su padre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó a sus brazos sin reservas, como siempre lo hacía desde niña, como si el mundo solo pudiera explicarse en la seguridad de aquel abrazo. Pero Jefté no la sostuvo con la misma firmeza de otras veces, sus brazos temblaban y su rostro, en vez de alegría, mostraba un dolor profundo, casi insoportable. La joven se separó un poco y lo miró con una sonrisa luminosa, sin entender nada todavía. Padre, has vuelto, Dios te dio la victoria. Te esperaba con todas mis fuerzas, ¿por qué estás tan triste? ¿Acaso no estás feliz de lo que el Señor ha hecho contigo? Jefté bajó la mirada, incapaz de sostener la pureza de aquellos ojos que confiaban plenamente en él. Dio un paso atrás, respiró hondo y abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atrapadas entre el deber y el amor. Finalmente, con voz quebrada, confesó aquello que llevaba temiendo durante todo el camino. Hija mía, he hecho un voto al Señor, un voto que no puedo deshacer, un voto que dije sin pensar en la magnitud de lo que podría significar. Su voz se cortó. La joven lo miró fijamente, primero confundida, luego preocupada. Se acercó nuevamente a él y tomó sus manos con suavidad. Padre, dime qué prometiste. Sea lo que sea, no quiero verte sufrir así. Jefté tragó saliva, levantó su rostro hacia el cielo como buscando valor y finalmente soltó la verdad. Prometí que si Dios me entregaba la victoria, yo ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de mi casa a recibirme. Y has sido tú. Aquellas palabras cayeron entre ambos como un rayo que divide la vida en un antes y un después. La joven dio un pequeño paso atrás, sorprendida, pero no gritó, no lloró, no se desplomó. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su rostro se mantuvo sereno. Jefté, en cambio, no pudo contener el dolor. Cayó de rodillas, tomó su rostro entre las manos y exclamó, «Ay, hija mía, has sido la causa de mi dolor más grande, y yo he sido la causa del tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que pronunciar ese voto?» Ella se arrodilló a su lado y lo abrazó con ternura. «Padre, si lo prometiste al Señor, debes cumplirlo. Él te ha dado la victoria, te ha levantado de la humillación y te ha puesto como juez de Israel. ¿No sería justo que ahora le dieras la espalda?» Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes, llenas de una valentía que solo las almas verdaderamente nobles pueden manifestar. Jefté la miró con el corazón destrozado, preguntándose cómo era posible que alguien tan joven, tan frágil en apariencia, tuviera más fuerza que él mismo.
Permíteme solo una cosa, dijo ella con serenidad, limpiando sus lágrimas. Déjame ir por 2 meses a las montañas, para llorar mi juventud con mis amigas. Déjame aceptar mi destino, pero también déjame vivir estos últimos días con dignidad y en comunión con Dios. Cuando regrese, harás conmigo lo que prometiste. Jefté, con los ojos enrojecidos, asintió lentamente. No podía negarse. Su hija no estaba reclamando vida, estaba reclamando honra. La noticia se esparció por todo el pueblo. Muchos lloraron con impotencia, otros cuestionaron en silencio por qué un voto tan impetuoso debía cobrarse una vida tan valiosa. Pero nadie se atrevió a desafiar la convicción de Jefté ni la decisión de su hija. Durante aquellos 2 meses, la joven se internó en las montañas acompañada de sus amigas. Allí, entre árboles altos, prados silenciosos y vientos que parecían cantar, lloraron, oraron y hablaron de la vida que ella no tendría. Sin embargo, ninguna lágrima fue de rencor, todas estaban impregnadas de esa mezcla sagrada de dolor y entrega que solo aparece cuando se ama profundamente. En esos días, la joven reflexionó sobre su propósito. Comprendió que su vida, aunque corta, había tocado muchos corazones, especialmente el de su padre, quien había cargado con el peso del rechazo, la injusticia y el abandono. Ella había sido su alegría constante, su refugio, su única luz en los momentos más oscuros. Y quizá, pensaba ella, su sacrificio sería el sello que recordaría a Israel la importancia de la responsabilidad ante Dios, la prudencia antes de hacer votos impulsivos y la profundidad del amor verdadero. Al completar los 2 meses, la joven regresó. Jefté la esperaba a la entrada de la ciudad, con el rostro marcado por el dolor y el corazón dividido entre obedecer a Dios y perder lo más preciado que tenía. Cuando la vio acercarse, supo que los días más difíciles de su vida habían llegado. Ella caminaba con dignidad, sin prisa, sin miedo, como alguien que había encontrado paz en medio de lo inevitable. Se acercó a su padre, tomó sus manos y dijo, «Estoy lista». Jefté la observó en silencio mientras se acercaba, y cada paso de ella atravesaba su alma como un filo invisible. Era su hija, su tesoro, la única luz que había conocido desde que el mundo le dio la espalda en su juventud. Y ahora debía entregarla, no porque la vida se la arrebatara, sino porque él mismo había pronunciado un juramento escondido que se convirtió en una maldición silenciosa sobre su propio hogar. Aún así, cuando la vio sonreír con suavidad, algo dentro de él le dijo que Dios estaba presente, incluso en aquel momento oscuro que ningún padre habría deseado enfrentar. Ella se detuvo frente a él y le tomó las manos con ternura, como si el consuelo fluyera desde sus dedos hacia el corazón desgarrado del juez de Israel. Padre, no llores más. He orado al Señor en las montañas, y me ha dado paz. Él conoce el propósito que nuestra generación aún no entiende. Solo quiero que recuerdes que mi vida fue un regalo, no una pérdida. Jefté, al escucharla, sintió un temblor recorrer su cuerpo, porque entendía que la fe de ella era más firme que la suya en aquel instante decisivo. La llevó al lugar donde debía cumplirse el voto, un sitio apartado, donde los sacrificios se presentaban con solemnidad y temor. El cielo estaba cubierto de un silencio sagrado, como si incluso los ángeles aguardaran sin pronunciar palabra. El viento soplaba suavemente, moviendo los cabellos de la joven, y en sus ojos brillaba una paz que contrastaba con la agonía de su padre. Jefté levantó los ojos al cielo y dijo entre lágrimas, «Oh Dios de Israel, tú conoces mi corazón. Sabes que no hago esto por crueldad, ni por deseo oscuro, lo hago porque te prometí algo sin medir sus consecuencias.
ten misericordia de mí, y recibe a mi hija como un acto de obediencia, aunque mi alma se rompa en 1000 pedazos. Ella se arrodilló, inclinó la cabeza con humildad y, antes de que el acto final ocurriera, dijo palabras que quedaron grabadas para siempre en el cielo: que mi vida sea como una ofrenda, no de muerte, sino de propósito. Que mi entrega recuerde a Israel que la boca pronunciando votos debe ser guiada por la sabiduría del Espíritu, no por el impulso del momento. Las Escrituras no describen el dolor de Jefté en detalle, pero el eco espiritual revela que aquel día no solo murió una hija, también murió una parte de él. Su vida nunca volvió a ser la misma, y su memoria quedó marcada como un recordatorio eterno de la imprudencia humana y de la profundidad de la fidelidad divina. Israel lloró su partida, y las jóvenes de la nación instituyeron un lamento anual en honor a ella, recordando su valentía, su pureza y su entrega incomparable. Sin embargo, aquí se encuentra uno de los misterios más ocultos que pocos se atreven a revelar. La figura de la hija de Jefté fue un anticipo profético, una sombra espiritual que anunciaba la entrega futura del Hijo de Dios. Donde Jefté perdió a su hija por un voto imprudente, el Padre Celestial entregaría a Jesucristo con plena intención, por amor absoluto, para redimir al mundo entero. La joven entregó su vida para honrar un pacto humano, Jesús entregó la suya para sellar un pacto eterno. En ambos casos, la sangre derramada no quedó en silencio, se convirtió en un mensaje que atraviesa generaciones. Y ahora, amado televidente, si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó más allá del simple relato. Antes de continuar escuchando las próximas revelaciones, te pido desde lo profundo de este mensaje que te suscribas a este canal y dejes tu me gusta, porque no hacemos contenidos superficiales. Aquí hablamos de historias profundas de la Biblia, de secretos que pocos enseñan, de mensajes espirituales que transforman el alma. Tu apoyo mantiene vivas estas narraciones y permite que más personas descubran el poder oculto detrás de las Escrituras. Además, si te quedas hasta el final de cada video, podrás recibir enseñanzas que conectan lo antiguo con lo presente, lo divino con lo humano, lo desconocido con lo que Dios quiere revelar a tu vida. Cuando la historia de Jefté y su hija terminó, Dios no dejó que la tragedia fuera la última palabra. A veces, los momentos más dolorosos de la Biblia no están escritos para destruirnos, sino para despertar la seriedad del compromiso espiritual y recordarnos que cada promesa hecha delante del cielo tiene un peso eterno. Y así como Jefté aprendió la importancia de la prudencia, tú y yo también debemos aprender a medir nuestras palabras, a consultar a Dios antes de decidir y a entregar nuestros pasos a su voluntad. Si esta historia resonó contigo, te invito a dejar en los comentarios tu reflexión, tu testimonio o aquello que Dios habló a tu corazón durante esta narración. Cada palabra tuya enriquece esta comunidad de fe y permite que otros encuentren consuelo. Gracias por permanecer hasta el final. Que la paz, la luz y la sabiduría del Altísimo acompañen cada uno de tus días. Y recuerda esta frase que marcará tu espíritu: cuando el sacrificio parece oscuro, es porque Dios está preparando una luz que aún no has visto.